Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra mesa redonda, que en vez de redonda es alargada, donde vais a poder hacer todas las preguntas y resolver todas las dudas que os han venido rondando por la cabeza durante estos 2 días. Como veréis, podemos contar en la mesa con Sol, Piedad, José Luis, Aldo, Juan Rada, Pedro Amorós y también nuestros compañeros y presidentes de la Asociación de Parapsicología NERJA y TSI, como es Juan Manuel García y Antonio Pastor. Sin más, pasamos a ello. Bueno, lo que sí voy a pedir a los compañeros es que nos pongan un poquito de luz a la gente para que podamos verlo, ¿vale? Exacto. Ahora sois los protagonistas vosotros. Ahora vosotros estáis así con la luz, ¿no? Bueno, pues lo dicho, hemos estado 2 días de misterios, de parapsicología. O sea, dudas, preguntas. Ahora mismo los protagonistas los tenéis aquí enfrente. Nunca mejor oportunidad para preguntar cualquier duda. Así que el que quiera preguntar se levanta un poquito para que lo podamos escuchar bien. Y todo vuestro. ¿Quién empieza? Por allí ya. José, adelante. ¿Quién? Voz paranormal, intuyo. Bueno, gracias, José. Una psicofonía es el producto de una transformación energético-sonora. Como hemos visto, las voces aparecen y aparecen con el entorno absolutamente modulado. El sonido que envuelve un lugar aparece, es lo que realmente contiene la información de la voz. De forma que si aquí grabásemos una psicofonía, la reverb, es decir, la reverberación del sonido en esta sala, en este lugar, sería el producto de la propia voz psicofónica. Una psicofonía es una interacción en tiempo real, pregunta-respuesta, donde se aparece esa voz. Una voz paranormal, en cierto modo, es una especie de abertura espaciotemporal, donde aparece un fenómeno paranormal añadido. Es un fenómeno paranormal, también la psicofonía lo es, pero es un fenómeno paranormal donde se guarda como ese picado de avión que yo decía, ¿no? Bien, pues una voz paranormal es eso, es una voz fantasmal, es una voz donde se produce no una transformación, sino una especie de aserto o de inserto en la propia grabación en la que se incluye. Yo tengo varias, ¿no? Hemos visto en algún caso, y varias que son alucinantes, donde guardan tono, timbre, portadora, lo guardan todo, ¿no? No sé si recordáis una que yo tengo, que es: hoy me levanté y cuando me levanté, que un señor cuenta el momento de su muerte, ¿no? Bueno, pues eso es una voz paranormal. Es la diferencia, intrínsecamente. ¿Por aquí, sí? En la mente, pero que incluso eso podríamos llegar a proyectar, ¿no? Por otro lado, ayer se hablaba de cacharrerías y José Luis, como físico, pues también ha hablado de los aparatos, de qué tipo de aparatos se utilizaban para hacer mediciones, ¿no? A mí me dio la impresión, yo he hecho radio durante mucho tiempo también, y también soy, bueno, he hecho muchas cosas.
Te vamos a dar un micro para que todo el mundo pueda escucharte también. ¿Vale? Me siento si no importa. Sí, gracias. Decía que ayer me sonaba un poco extraño, ¿no? La capacidad de saber qué es verdad o qué es mentira dentro de un rango de frecuencias tan alta o tan baja, como decía José Luis, dentro de la cacharrería que nombraba Sole, porque el oído humano no las escucha, ¿no? Es así. Y sí me gustaría saber lo que he comentado antes, ¿no? El por qué crees o dejas de creer que es una voz humana o no lo es, ¿no? Yo que vengo del método científico, aunque no para nosotros no es una ciencia exacta porque la realidad es cambiante, nos tendríamos que preguntar el qué, el por qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo. Eso te pregunto a ti, Pedro. Y realmente yo hoy me da mucho miedo escuchar de noche la radio y una psicofonía. Pero hoy escuchándola me encuentro que no sé si es... nos has dicho antes de escucharla qué es lo que significa. Eso es como un condicionante, ¿no? Es totalmente condicionado, como el método científico es condicionado también, ¿no? Que es... Estamos hablando de una prueba, un experimento, un ruido de fondo, pregunta-respuesta. Otra de las cosas que también te quería preguntar es ¿qué es exactamente la prueba o el experimento del doble ciego, ¿no? Que es interesante saber qué es eso. Y la dicotomía entre la vida y la muerte. Muy bien. Y bueno, y tengo muchas cosas, pero como hay más gente que querrá preguntar... Yo creo que Juan se ha olvidado ya de la suya. No le quites al micro. Le ha cogido el gusto. Le vamos a preguntar. Bueno, ya que he sido el primero en ser citado, en cuanto a la ley de protección de datos y demás, los gobiernos de turno, da igual quién esté en el poder, al ver que la libertad de información se va ampliando, que cada vez se cuentan más cosas, de que se toca a instituciones que antes no se te tocaba, como era la monarquía y demás, pues han querido endurecer esto, ¿no? Y aplicar medidas restrictivas. Por eso ya, como les parecía poco la ley de protección de datos, se han sacado la ley Mordaza, en Cataluña el Consejo Audiovisual de allá, en fin, o sea, tratan de frenar para que esto, no que se desmande, no vaya por los cauces que a ellos les interesan de control y de dirigismo. Entonces, y eso que estamos hablando de que todavía está prácticamente vigente la ley de prensa e imprenta del año 1966, que es preconstitucional. Está vigente la ley de secretos oficiales de 1968, que es preconstitucional, y la aplica cuando les vienen en gana. Ahora, ¿qué han hecho con la ley Mordaza? De que en prensa antes se usaban cámaras ocultas para grabar, ahora no se puede hacer, aunque sean unos delincuentes, aunque esa cámara, esa grabación sirva para detenerles, para evitar un atraco, no se puede hacer nada de eso, ¿no? Y ya el recolmo ahora es que intentan sancionar a los medios que publiquen pues, fragmentos de sumarios y demás. Entonces, se intenta mantener un top secret en un montón de materias, que eso es retrotraernos a los tiempos de la dictadura, ¿no? Y entonces están aplicando en todo su vigor pues, las leyes que haya. Ya digo, por eso no derogan ciertas cosas que vienen del tiempo de Franco, ¿no? Pues quieren controlar la información y al periodista o se le compra o se le quiebra. Y los medios informativos o los controlan, porque ya no hay editores como había antes. Antes el editor, como se ve en las películas americanas, era un profesional que tenía vocación, que iba de padres a hijos, que se iba con el ejemplar debajo del brazo caliente cuando salía de la rotativa, que en España no, los editores han desaparecido porque han desembarcado bancos, grupos de presión, testaferros y demás que quieren servir a intereses espúreos, al gobierno de turno, a partidos y demás. Y entonces por eso en España cada vez se hace menos periodismo de investigación, porque no interesa por ese lado que salgan las cosas, no se trabaja la crónica negra y demás. O sea que hay una lucha entre el poder, que por un lado trata de controlar las empresas mediante un dirigismo informativo, y por otro lado a los periodistas diciendo, ojo, no seáis malos, que vamos a por vosotros. Y aquí te castigan. Yo he sido uno, como muchos más, víctima de ciertos ministros y demás, que inmediatamente piden tu cabeza, te cesan y demás, no por no ser demócrata, porque no estás de acuerdo con la política que ellos creen, porque ellos creen que la crítica es hablar bien de ellos y mal de los demás. Bueno, respecto a la pregunta que me ha hecho,
Ayer estuvimos explicando toda la instrumentación que utilizamos en nuestras investigaciones. Sí que es verdad que se habló desde los aparatos que utilizamos, que son medidores de onda electromagnética, e intentar explicar un poco el espectro electromagnético. Es decir, una cosa es medir variaciones de onda electromagnética y la otra es los sistemas que tenemos para captar psicofonía. Por ejemplo, cuando han nombrado el rango de frecuencias de 3 a 300 hercios, eso es correspondiente al equipo este que dije que se está volviendo ahora muy comercial, como de un fabricante de esto de instrumentación Casa Fantasma. Y ese equipo se utiliza para medir variaciones del campo electromagnético. No tiene nada que ver con la psicofonía. Otra cosa distinta, el umbral del oído va de 20 a 20.000 hercios. Pero cuando hablamos sobre qué tipo de frecuencias podemos percibir, ya estamos asociándolo a una onda de presión que tiene una naturaleza totalmente distinta a la de una onda electromagnética. Entonces, tenemos que tener claro y diferenciar bien esos conceptos. Lo que me refería ayer era que los equipos que utilizamos, algunos miden en rangos de frecuencia muy bajos y hay otros que miden en rangos de frecuencia muy altos. Entonces, tenemos que saber qué instrumentación estamos manejando para saber qué naturaleza de energía estamos intentando detectar o detectar sus variaciones, que esa es la información que nos pueda dar, el detectar una variación significativa. Entonces, con el tema de la radio, no sé exactamente a qué te referías, porque ya te digo, es muy diferente el tema de detección electromagnética al de la acústica, y la verdad es que, según mi opinión, todavía no sabemos de qué naturaleza es cuál es el tipo de energía portadora de una psicofonía. Como ha dicho antes Pedro, que ha estado explicando la parafonía, yo siempre lo divido, lo clasifico la psicofonía como en 3 posibles orígenes. Una, la impregnación; la segunda, una proyección psíquica; y la tercera, una posible comunicación de alguien del más allá. Es que hoy día no hay ninguna prueba para que alguien te pueda dar una razón aplastante de decir, este es el origen, este es el tipo de energía que lo provoca. Nadie lo sabe. Entonces, tenemos que preguntarnos, y sobre todo conocer los distintos tipos de energía y qué instrumentos se utilizan. Sí que la hay. Sí que hay psicofonías limpias. Y yo creo la vez te traigo una. Creo que para ello creo que deberíamos de invitarlos a todos a que lo prueben en sus casas o donde quieran, que intenten captarla. Lo que pasa es que os cagáis. Bueno, y mi pregunta, condicionante, por supuesto, condicionamos a la gente. Los que estamos aquí, tenemos que enseñar a los que estáis ahí, no a todos, pero sí a muchos a escucharlas. Probablemente, ¿cómo te llamas? Soy Lola. Hola Lola, yo soy Pedro. Bueno, me han encantado tus preguntas, tus planteamientos. Son inteligentes, te lo digo de verdad. O sea, han sido interesantes porque ha sido directamente a los puntos concretos y se nota, me han encantado, te lo digo de verdad. Pero bueno, el condicionar, sí, intentamos condicionar, intentamos enseñar a cómo se oyen. Por desgracia no tenemos tanto tiempo aquí para explicar. Bueno, ahora vas a escuchar una A, ¿vale? Porque nosotros cuando intentamos interpretar una voz psicofónica, yo cojo y nos ponemos la voz, ¿vale? Y imagínate, pues, en un ordenador,
repitiendo una y otra vez, y anotando. Vale, aquí dice la A, mediante un programa de análisis pericial fonográfico, se decodifican las vocales de la psicofonía. Ojo, y entonces vas sacando vocales, porque no hay ninguna máquina, no hay ningún programa que te diga, ha dicho Pepito. No, ninguna. Entonces eres tú el que tienes que identificarlo. Primero, lo que importa realmente para saber interpretar una psicofonía es la experiencia de las personas que la están oyendo. Las psicofonías tienen como una tonadilla, una musicalidad. Ya habéis oído algunas. Son difíciles de escuchar, no todas. Como decía José Luis, no todas. Hay algunas muy claras. Hay algunas que impactan y hay algunas que dicen, coño, ¿esto es una psicofonía? Perdón. Bueno, pues sí, las hay muy claras. Te voy a poner un ejemplo de por qué hay que educar el oído. Cuando mi hija, que está por ahí, era pequeña, pues era súper pequeña, no súper pequeña, que todavía no sabía ni hablar, venía a lo mejor algún amigo a casa y la niña balbuceaba. Y a mí, y los que tengáis hijos, vais a decir que sí con la cabeza porque lo sé. ¿Qué ha dicho la niña? Y mi mujer y yo se lo traducíamos. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a escucharla. Esa costumbre, si la extrapolamos al tema psicofónico, es lo que nos da el resultado de la preparación que yo hago aquí para poder escuchar las psicofonías ahí. Os facilito un poquito la cosa, ¿no? Y, en cierto modo, cuando ya sabéis escuchar, por eso yo os he pasado una psicofonía donde he preguntado, ¿qué es lo que dice Jack the Ripper? Ha habido una persona que ha dicho Jack the Ripper. Yo tengo ahí anotados pues 8 o 10 comentarios de personas que han escuchado Jack el Destripador. Sin embargo, alguien ha dicho ahí Jack the Ripper y ha habido otra persona por allí, no sé por dónde más o menos estaba sentada por ahí, que sí dice Jack the Ripper y tienen razón. Claro, efectivamente, quizá esa sea la consonancia y es verdad que ahí sí que te doy. Es como un médico, ¿no? Un médico a veces no puede decir cuál es el dictamen de un análisis porque puede llegar a condicionar al paciente. Yo trabajo con médicos y muchas veces se tienen que coger la lengua y bueno, pues no puedes decir porque puedes llegar a condicionar y a crear algo que no es sugestivamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, sí, se produce una condición y soy plenamente consciente, pero es que es la forma de enseñar a escuchar psicofonías. Si hiciéramos un curso o un taller de psicofonías, que sería sumamente interesante, pues sí que se aprendería a decodificar. Sí que con un ordenador delante decimos, bueno, aquí, ¿veis una A? Coño, pues sí. Ahora, el resto vamos a analizarlo, ¿no? Luego, por otro lado, la otra pregunta era... Bueno... El doble ciego. El doble ciego es maravilloso. Yo estoy harto de hacer pruebas de doble ciego y que no sirven para nada, pero bueno, realmente es maravilloso. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta de que el investigador no es necesario para investigar. Cosa que, paradójicamente, digo, no. Sí que es necesario. ¿Por qué? Porque el estado alterado de conciencia que genera un investigador cuando nos vamos a pasar miedo a estos lugares es fundamental para que se produzca un fenómeno paranormal. Yo soy terriblemente científico, absolutamente. Tengo una formación metódica, científica y práctica. Soy muy crítico conmigo mismo. Y muchas veces cuando obtenemos, cuando estimulamos el factor percepción extrasensorial de una persona, que esto llevado al campo de la parapsicología es crear un estado alterado de conciencia, es cuando se detonan las psicofonías. A los pipiolos que vienen a las investigaciones las primeras veces, pues los hacemos pasar un miedo terrible. Y le decimos, bueno, yo tengo a una chica, ahora que no me oye y que me verá por la cámara, una chica joven que viene, Pedro, tengo miedo. Digo, vale, ahí. Es decir, nos vamos a una casa donde ocurre un asesinato tremendo y le decimos a la chica, y bueno, ¿ves aquel punto oscuro? Ahí es donde se aparece el fantasma. Ve para allá. No, tengo miedo. ¿Ves? Ahí es donde detectamos. Jugamos con eso.
Y es verdad que, hombre, cuando estamos entre investigadores no tenemos más remedio que... Pero el caso que yo comentaba antes de Belmez de la Moraleda, cuando se produce un estado alterado de conciencia de la propia María Gómez Cámara, e incluso de los propios investigadores que están investigando en el lugar. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, mis colegas, mis compañeros, que están allí y están sufriendo el fenómeno, yo a veces los he visto vibrar cada vez que sale una cara. Yo he llegado a ver a Lorenzo Fernández, a mi querido amigo Lorenzo. Pedro, está saliendo una cara delante de nosotros. Sí, lo he visto. Eso genera un estado alterado de conciencia. Y ahí es cuando, esa es la etapa donde la antesala de la producción paranormal. Y es ahí cuando investigamos. El miedo es fundamental. El doble ciego. Se trata de poner un aparato, ¿vale? Yo te doy, ahora doy 7 u 8 cintas magnetofónicas y digo, grabadme 5 preguntas cada uno. Las cintas son iguales todas. Yo cojo y las meto todas en una bolsa, cojo unas cintas, una cinta al azar, que es una pregunta, o una serie de preguntas tuyas, por ejemplo. O del señor, da igual, de una persona, de Lola, que yo no sé quién es Lola porque no vienen etiquetadas. Y yo no sé ni lo que van a preguntar. Y lo pongo en play, aparato idéntico, ¿vale? Cojo otro aparato idéntico a este y lo pongo en rec, ¿vale? Micrófonos en una sala. Cojo un temporizador y lo pongo aleatorio para que eso se conecte en un momento dado. Lo conecto todo ahí y me largo. Claro, en un momento, día, tarde o noche, aquello se va a poner en marcha solo. El temporizador pone en marcha el aparato que reproduce tus preguntas y el aparato que graba tus respuestas o las respuestas posibles psicofonías. Y se producen psicofonías a las preguntas que se hacen en este aparato. Con lo cual, evitamos la interacción psíquica del investigador, evitamos el factor telequinético, el factor telepático, y también evitamos la presencia del investigador. Y también una cosa que dice mi buen amigo Fran Recio, que es la intencionalidad. Que no la olvidemos, porque la intencionalidad a la hora de realizar una experiencia psicofónica detona la producción psicofónica. Y eso no lo olvidemos. Raymond Bailes, 1956. O el experimento que se realizó con la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hace 2 años, cuando delante de 33 personas sensitivas se obtenían respuestas perfectamente coherentes a las preguntas que nosotros estamos efectuando y condicionando a las personas que se concentrasen en algo. Un cuadrado, y aparecían psicofonías que decían cuadrado. Así de claro es el experimento doble ciego. Nada. Más preguntas por ahí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va para Pedro. Ayer el compañero José Manuel Frías nos estuvo contando una historia de un guarda de seguridad del cementerio San Miguel en Málaga. Correcto. Entonces comentaba que estaba hablando este hombre por teléfono con la mujer y apareció una voz que decía, dentro te espero. Entonces, este tipo de fenómeno me gustaría que me dijera dónde podría encuadrarlo y cómo de frecuente es. Muchas gracias. Bueno. Muy difícil, muy difícil. Como ha dicho Lola, has puesto el dedo en la llaga, vamos. Habéis ido directamente al punto. Es muy difícil de encuadrar. El fenómeno, ese fenómeno paranormal, podríamos decir que no es un fenómeno de voces acústicas, voces añadidas, no es una voz paranormal. Posiblemente yo lo englobaría dentro de un fenómeno de transcomunicación instrumental. Porque realmente se obedece, no sé si estáis de acuerdo conmigo, se obedece a una transformación de energía que al fin y al cabo necesita transmitir un mensaje. Clariaudiencia, perfectamente. Sigue, Sol. No, explica un Dios. poquito lo que es la clariaudiencia. No, pero vamos a ver, existe en parapsicología, como sabes, un fenómeno que es el de clariaudiencia. Claro. Clariaudiencia es una recepción de palabras
que tampoco, hombre, suponemos que son del más allá o proceden del más allá, porque el caso de Belín, ¿te acuerdas? El gran, fue un señor que pierde a su hijo y al poco tiempo empieza a oír cómo su hijo le habla y se establece una conversación que os recomiendo, es un librito pequeño que se llama El tercer oído, no el tercer ojo, el tercer oído, en el que él cuenta todas las comunicaciones que él recibe y emite, digamos, porque él habla a su hijo y su hijo le habla y dice que él nota como si le hablaran al oído. Eso en parapsicología se llama clariaudiencia. Y no olvidemos una cosa que siempre que estabais hablando, que todo esto de lo que estamos hablando normalmente en estas jornadas y en otras, es que estamos hablando del fenómeno paranormal. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una explicación para ellos. Por eso son fenómenos paranormales. Por lo tanto, puede ser que con el avance de la ciencia, de la biología, de la física, de tal, todos estos fenómenos se vayan incluyendo dentro de las ciencias positivas, ¿me entiendes? Pero hoy por hoy, del mismo modo que nuestros bisabuelos pues, no hubieran pensado en una televisión, ni en un móvil, ni cosas de estas, pues para ellos hubieran sido el demonio. Vamos a ver, en el siglo XVII, si tú les enseñas un aparato de televisión con unas imágenes, hubiéramos ido todos a la hoguera, por supuesto, pero directamente, vamos, sin preámbulo de ninguna clase. Entonces, bueno, lo que quiero decirte con eso es que para mí, eso que tú has contado y que contaste el otro día, es un fenómeno quizá de clariaudiencia, porque la telepatía es contenidos mentales, es que tú tienes un conocimiento porque te lo está transmitiendo otra persona, pero pueden ser palabras, pueden ser sonidos, pueden ser perfumes, pueden ser imágenes. Tú puedes transmitir a otra persona en la punción telepática que se llama, que es un receptor y otro es emisor de un contenido mental que puede ser muy variado. Yo me inclino precisamente por eso, porque claro, vamos a ver, hemos escuchado, antes os hablaba de una psicofonía que yo he expuesto muchas veces, que es, hoy me levanté y cuando me levanté, bueno, pues resulta que el hombre estaba contando el momento justo en el que murió. Quedó grabada en un contestador automático. Estamos hablando de un fenómeno de TCI. Sí, sí, sí. Bien, pero realmente lo que contaba José el otro día, José Manuel, ayer, ¿quedó grabado? No. Lo oyó. Con lo cual intuyo que más que una interacción electrónica, lo que se produce es un fenómeno de clariaudiencia. Es decir, lo oyó él. Lo oyó en su cabeza. No era una cosa que queda registrada y es objetiva. Correcto. Es que él no lo es una oyó. psicofonía. Por lo tanto, ahora ya podríamos entrar en disquisiciones si lo que de la clariaudiencia viene vía mediumnidad, porque no olvides que los mediums reciben información por muchos sistemas. Es decir, puede ser por el oído, puede ser porque ven, puede ser... Es decir, lo que quiero decirte es que, repito, es un fenómeno paranormal. Podemos especular, podemos hacer hipótesis de trabajo, que es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a estas cosas, que estamos siempre cambiando las hipótesis de trabajo, tratando de avanzar. Pero de ahí, hoy, todavía no tenemos una explicación razonada, razonable, que podamos repetir cuando queremos, que sería, vamos, lo ideal para nosotros, ¿verdad? Claro. Tendemos a eso y creo que con el tiempo eso se va a lograr, o por lo menos, no te digo todos los fenómenos paranormales, pero quizá la telepatía, en cuanto se haga una investigación cerebral que ya se estaba avanzando, ya saben exactamente el habla dónde está, la palabra dónde está, el oído dónde está, la vista dónde está. Te quiero decir que el mapa del cerebro ya está, yo creo que está ya completo, ya saben los neurólogos perfectamente dónde está cada facultad nuestra dentro del cerebro. Pero eso yo me he permitido meterme, claro, porque yo pienso que eso podría ser el fenómeno de clariaudiencia que se llama. Salen los que interesan, porque
porque normalmente ahora cualquiera que le desaparece un niño, independientemente que salga más o menos en televisión, la movilización en su zona es grande. Entonces, de una forma u otra, tiene que saltar. Y si cabe la posibilidad que existiendo un asesino en serie, no nos enteráramos en España. Se siguen tapando muchas cosas. Claro, al gobierno de turno, da igual quien esté en la Moncloa, no le interesa generalmente que se iré mucho la crónica negra, porque el incremento de asesinatos, secuestros, violaciones, pederastia y demás crean un malestar, inquietud, y eso repercute negativamente en la imagen y a la hora de depositar la urna. Entonces se va a maquillar las cifras, ¿no? A veces 5 delitos lo convierten en 1 porque resulta que es el mismo autor. Diga, sí, pero que son delitos diferentes. Delitos los rebajan a faltas. Ha habido casos como el de las desapariciones. He visto algún policía en televisión, una discusión, que decía que en España había 2 o 3 desaparecidos. Ya el Ministerio del Interior ha reconocido que hay más de 14.000, 4.000 y pico urgentes. Organizaciones como SOS Desaparecidos, Intersos y demás, que agrupan a familiares que se han tenido que juntar ante el abandono que hay por parte de las autoridades, ya dicen que hay más de 16.000 desaparecidos. Y todo eso se trata de ocultar. Dice, las televisiones dan, claro que dan por la mañana, hay reality shows, que es eso, lo del pan y circo, a base siempre los mismos temas. Que la búsqueda número tanto ya del cadáver de Marta del Castillo, que siguen con los niños de Bretón en Córdoba que mataron, con el crimen de Asunta en Galicia, con la que presenta el PP que mataron en León, o sea, cosas ya resueltas. Entonces que aparece un testigo, que ahora va a venir el Cuco a hablar de Carcaño, o sea, pero cosas nuevas no aparecen apenas porque no interesa que se divulguen. Entonces, y en radios y por ahí se está frenando mucho. Por otro lado, de todos los crímenes que sean sin resolver, es prácticamente imposible conseguir información en los gabinetes, vamos a llamarles, de relaciones sociales, prensa, comunicación o lo que sea, yo les llamo de propaganda, de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, porque no les interesa que se difunda nada que esté sin resolver. Si está resuelto, rueda de prensa, medallas, todo está... Pero si está sin resolver, se trata de tapar. O sea, no hay forma de acceder a información de ahora, a información de archivos. O sea, se sigue ocultando. Claro que hay en algunos casos de desaparecidos, como usted bien dice, pues algunos padres que saben moverse bien y tal, porque tienen recursos, porque tienen ingenio, porque tienen contactos, pero otra pobre gente apenas son crímenes que pasan desaparecidos. Y es que se siguen tratando de ocultar. Se ignora ese principio que es que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Y en España no, tratan de ocultar, o sea, que hace unos días han detenido otra vez al violador del ascensor. Estaba condenado a 221 años, vamos, una burrada de cárcel. A los 21 años ya estaba en la calle. 2 asesinatos y 18 violaciones. Ya la han vuelto a detener otra vez, otras 4 chicas que se ha llevado por delante. Pero todo eso tratan un poco de taparlo. No, bueno, la ley paró, el no sé qué, pero bueno, estos señores, hace poco salió también en libertad el violador de Pirámides. Pronto volverá a las andadas y demás, pero tratan todo de tapar, ¿no? O sea, de que esto no se difunda. Y de que la crónica negra, pues no, vamos, o sea... Entonces... No hace mucho, en un simposio que hubo en la Universidad Complutense, le preguntaban a Juan Ignacio Blanco si había más libertad ahora o en el tardofranquismo, en aspecto de crónica negra. Y dijo, en el tardofranquismo. Y yo la sentí. O sea, las informaciones que se daban en los últimos años de asesinos, de gente que se buscaba y demás, ahora no se da. Y con lo cual se está haciendo un perjuicio a la sociedad, ¿no? Porque aquello contribuye a asesinos que hay sueltos, pues a lo mejor, diga, pues en mi barrio ha llegado uno, no sé qué, ahora salió un violador y no se le puede ni publicar la foto ni nada. Pues a mucha gente le interesaría saber si vive en su barrio y no, para que sus hijas y tal tengan cuidado, ¿no? Pero se trata de tapar todo, ¿no? De dar una imagen, pues como en el viejo régimen, ¿no? Que si nada malo se publica, nada malo ocurre, ¿no? Y en fin, que esto parezca una balsa de aceite, pero en fin, es una forma de engañarnos porque los delitos, los crímenes van increciendo y es lógico, cada vez más inmigrantes que vienen, la crisis y demás, es lógico, y luego, en fin, que el crimen se va tecnificando y entonces hay mucho material que contar, pero pocos medios para contarlo. A usted. Hola chicos, buenas tardes. A ver, yo cambio de tercio y pregunto sobre radiestesia. Quería saber más o menos la diferencia entre los diferentes tipos de varillas, porque yo probé las de Harman, que me encantaron, me parecieron divertidísimas. Las diferencias entre esas varillas, las otras que hay que son como una L, y el péndulo, si realmente son muy diferentes o están detectando más o menos lo mismo. Esta pregunta me he perdido. Sí. Hazme de una en una. Sí, ya no sé. Si las varillas, el péndulo, todo detecta lo mismo, detectan cosas diferentes. ¿Los usos son los mismos? ¿Son usos distintos? Bien, vale.
Desde luego con las varillas sí son diferentes, porque unas te marcan dónde están los cruces Harman y las otras sirven, perdonad porque estoy ronca, y las otras sirven para marcar, por ejemplo, como los zaorís, donde hay agua, puedes buscar, puedes medir la energía, ese momento de esa persona, poniendo una distancia entre las varillas y la persona. Cuando tú te acercas a la persona, las varillas se cruzan, ese es el espacio que queda de energía. Con el péndulo puedes encontrar lo que quieras. Vamos, te quiero decir, dentro de eso no vas a encontrar dinero ni esas cosas. Pero sí puedes, bien, o por un lado, marcar cosas que tú quieras encontrar y que puedes llegar a encontrar, puedes también encontrar agua y puedes encontrar ya con mucho más dificultad situaciones anómalas, ¿no? ¿Situaciones qué? Lo de las energías. Sí, sí, cuando una energía no es la normal, entonces sí la puedes detectar con el péndulo. Pero para eso tenéis que trabajar, porque es que sois de vagos. Ay, sí, yo uso el péndulo, pero no me hace nada, pero si es que no lo usas. El péndulo es muy pesado, porque hay que trabajar todos los días. ¿Qué quieres empezar? ¿Buscando agua, buscando cosas de esas? Si tienes unas macetas en tu terraza, en una de ellas alguien le dices que te esconda 1 euro. Tú luego vas con el péndulo, mentalmente piensas en el péndulo, cuando ya le has dado el código de derecha a izquierda, porque si no, no sirve. Y vas de una a otra y verás como en un momento dado el péndulo te encuentra el euro. Pero a lo mejor no te lo encuentra el primer día, pero hay que insistir. Y de esa manera podrás trabajar y ir poco a poco viendo cómo el péndulo te responde a otras cosas que quieres tú hacer. Eso es como tocar el piano. Empiezas con la chocolatera y si no le pegas te quedas en la chocolatera. Hola, mi pregunta es para Juan. Usted en su libro de Tras la huella creo que calificaba a los asesinos de la España negra, asesinos de alpargata, ¿no? Luego cuando se llegó la democracia, pues estaban como más, era como más socializados, ¿no? Eran asesinos. ¿Y cómo los calificaría ahora, los asesinos de ahora? Claro, y, alpargata, perdón. Bueno, es que si no se me olvida. Y creo que usted hizo la crónica junto con Margarita Landi del caso del crimen de la Tinaja, que creo que fue un crimen sin resolver, ¿no? Entonces era por si podía ampliarnos algo más o si supo algo más. Y luego también tengo una para Pedro. Bueno, empiezo yo y ahora. Yo a veces cuando hablo del fundador del caso, él decía que en España se mataba poco y se mataba mal, porque eran asesinos de gorra, faja y alpargata, que liquidaban sus diferencias pues a golpe de navaja o de hacha o de azada, pero por tema de lindes, eso pasa mucho en Galicia y en muchos sitios, ¿no? Que ese terreno que es mío, que no es mío, por temas también sentimentales, de que mi hermana estuvo saliendo con este y luego se casó con otra y a mi hermana la ha dejado para vestir santos y estas cosas, que pasó un poco en Puerto Rico, ¿no? Son generaciones que dicen, no, este abandona al uno, el otro, entonces, claro, esa España ya se ha superado, ¿no? Ahora ya, pues se mata mejor, se mata más técnicamente. Y luego han llegado, aquí ha habido mucho inmigrante que ha venido, que han traído métodos sofisticados ya de delinquir, de todo, ¿no? El secuestro express, un montón de cosas. Esto en España no se practicaba y ahora se está practicando. Entonces, incluso los carteristas antes eran un poco artistas, los españoles, ¿no? Que veíamos en las películas de Tony Leblanc y tal. Ahora han venido otros extranjeros que trabajan de otra forma, que dan palos más grandes, en fin, ha evolucionado pero podríamos decir que para peor, que se ha convertido más peligroso, porque antes a aquellos delincuentes se les veía venir, dejaban rastros y pistas por todos los lados y tal, y ahora se lo montan mejor. En cuanto al crimen de la Tinaja, hay también, vamos, lo podía haber incluido en el libro de la censura, hubo censura. Aquello fue un crimen de un bombero que iba a una alberca, vamos, a entrenar el hombre y tal, y encontró... le pareció que había como una persona, algo metido en una cuba, en una tinaja, y se asomó y vio una persona boca abajo que estaba allá.
Y era, en fin, fue la policía y demás, y ya consiguieron identificarla, que era una prostituta, pero vamos, de alto nivel, ¿no? Pero claro, costó identificarla porque era viuda de un... se habían casado, en la base de Torrejón de Ardoz vinieron muchos americanos que se casaban con prostitutas españolas y tal, que luego fueron a Vietnam y allá los pobres hombres pues terminaron, y esta pues hacía pasar como viuda americano con el apellido de él, pero ya se le localizó. Y como se ve que no le bastaba ya con la pensión del gobierno de Estados Unidos y más, pues hacía por ahí sus pinitos y tal. Una noche salió de andada, la llevaron allá y la asesinaron. Y ahí se quedó la historia. Entonces hubo uno, el Goyo, un chulo, Gregorio Ávila Soto, que fue acusado de todo. Él dijo que sí, que era el culpable y tal, pero cuando llegó el juicio, pues que no. O sea, se desdijo, que se había hecho, vamos, en el interrogatorio, que la policía decía que era, vamos, una técnica de tortura reforzada, aplicada, en fin. Pues el tío cantó todo lo que había que cantar, pero luego él no era. Y el tema se quedó un poco silenciado porque, al parecer, ella tenía relaciones también con otros negros de la base americana, con suboficiales y demás. Y se cree que alguna noche, en alguna bronca, en alguna sala de Madrid al salir, pues que un negro de estos muy potente le echó mano al cuello y la estranguló. Y claro, eso era ya un pequeño conflicto entre España con Estados Unidos, ya en una época que se habían reanudado las relaciones, después del aislamiento de España, había estado Eisenhower y tal, y dijimos, pues vamos a dejarlo el tema ahí, ¿no? Y es un caso de la tinaja que, vamos, impactó mucho en su momento, pero que quedó sin resolver, pues vamos a decirlo, quizá por intereses políticos, porque no interesó removerlo. Y ahí quedó para siempre esa historia de... Gracias. Pregunta al caballero. Se me había olvidado. Quería preguntarle si cree que en estos últimos años se ha ido acercando, creo que Sol antes ha hecho referencia a ello, se ha ido acercando la ciencia, más concretamente la física cuántica, a la parapsicología, o la parapsicología ha intentado darle explicación a cosas a raíz de la ciencia. Lo tengo claro, lo que te voy a decir. Porque yo en parapsicología estos últimos años estoy escuchando mucho eso, ¿no? Dimensiones, otras dimensiones, agujeros de gusano, no sé qué. Y no sé si se está acercando o no. La ciencia siempre será ciencia y la paraciencia siempre será paraciencia. La ciencia nunca se va a acercar a la paraciencia. Será la paraciencia la que se acerque a la ciencia. Y somos nosotros, los investigadores, los parapsicólogos, los que nos acercamos a la ciencia. Y cada vez más. Antiguamente, pues tenías una tarjetita de vidente, parapsicólogo, cartomante y clarividente. Claro, hoy en día, bueno, vamos a ver, usted es un paragnosta, es decir, yo que soy parapsicólogo investigo a los paragnostas y, oye, pues con todo respeto, pero es así, ¿no? Entonces, somos nosotros los que poco a poco nos vamos acercando a la ciencia con ciencia. Y cada vez que encontramos un fenómeno paranormal, la disciplina científica que estamos arrojando es absolutamente científica. El método científico de investigación de Kerlinger, por ejemplo, es el que yo aplico en las investigaciones. De hecho, yo he sido el propulsor del método paracientífico de investigación y lo he expuesto. Una conferencia horrible, ya os lo digo. Nunca volveré a darla, os lo juro, pero bueno, solamente será a nivel de simposio. No de conferencia, porque si no os aburriré como ostras. Es muy complejo, pero es la única forma de que la sociedad nos tome en serio la demostración y la elaboración de teorías. Más que de teorías, el planteamiento de teorías experimentales, el planteamiento de hipótesis experimentales, el planteamiento de teorías de trabajo y la elaboración de leyes. Esto será en la evolución de la parapsicología y tiene que llegar, porque poco a poco nos vamos dando cuenta de que la parapsicología se abre camino en cuanto a la ciencia. Y muchas de las cosas que los científicos se niegan a explicar, las explicamos nosotros. O por lo menos lo intentamos. Yo tengo una pregunta. Yo quiero preguntarle a Aldo, porque ayer fue fabuloso, como nos estuvo comentando la vida vista desde una persona sensitiva, que recordó de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos sensitivos. Y lo que tenemos que descubrir es descubrir nosotros mismos esa magia, como él lo llama. Entonces quiero preguntarle, dar un consejo a esa persona que alguna vez sienta algo,
alguna vez que presencie algo, cómo tiene que estar preparada para enfrentarse a ello y sobre todo el miedo a eliminarlo totalmente. Quiero que transmita un poco ese mensaje a todos esos que ese día se nos active, como decimos, esa sensibilidad y cómo tenemos que enfrentarnos a ella. Pues lo primero, teniendo en cuenta que esta es nuestra realidad, que aquí es donde nos tenemos que mover, que como decía ayer, tenemos que pagar recibos, que más que buscar espíritus hay que buscar aquí, nuestro día a día, tener un poco de conciencia de lo que somos, no puedo decir la palabra, no fliparnos, porque lo peor es fascinarse con las cosas y creerse uno muy especial y creerse medium y creerse sensitivo y todo eso es parafernalia, eso no existe. Cuando digo que todos tenemos esto es porque todos tenemos accesos a determinados bancos de información emocionales o como queramos llamarlos. Yo no puedo ser, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, no puedo ser tajante respecto a por qué pasa esto, por qué es así, por qué no es así, porque no lo sé y en eso estamos intentando averiguar. Y creo que hay que tener disciplina, ¿por qué? Porque hay que tener respeto primero a lo que somos. Más allá de sensitivos, medios, no, somos seres humanos y dentro de lo que nos ha tocado ser cada uno tenemos pues una tarea que es el día a día. Y en ese día a día es donde se va puliendo todo esto. ¿Con qué? Pues con, primero, cierta seriedad, sentido común sobre todo, una disciplina, que esta disciplina pasa por una higiene, digamos, mental y física, realmente. O sea, yo no podría decir que yo voy a hacer una investigación con EPTA si estoy borracho, o si estoy fumando como un carretero, o estoy con el estómago llenísimo de comida, porque no tiene sentido. Por leyes físicas simplemente. Si no tengo una buena irrigación de sangre, difícilmente podré estar atento porque tendré sueño. Del mismo modo, si mi cabeza no está bien amueblada, las voces que voy a escuchar probablemente sean esquizofrenias y no otras posibilidades. Y luego una última cosa que siempre quiero decir es, si alguien siente que tiene algún tipo de experiencia de este tipo, que vea eso como la última posibilidad. Primero busque todas las, aunque sé que es un poco complicado, todas las causas de aquí y al último, al final, ese otro lado. Porque el más allá es esto, esta sensación que tenemos física, exacta. Es difícil de explicarlo y os mentiría si os diese una fórmula, porque no la hay. Es un descubrimiento de día a día, es un descubrimiento de las propias experiencias, de las velocidades de uno y sobre todo de ese pulso de pues, tener que tener sentido común para poder hacer las cosas. Y eso es una cosa que cada uno tiene que ir descubriendo poco a poco. Y quería hacer un pequeño inciso respecto a la física cuántica. Hay que tener mucho cuidado en la parapsicología con la física cuántica, porque se habla muchísimo de física cuántica y en la parapsicología hay muchas personas que hablan física cuántica y realmente es física cuántica porque solamente es esto, nada más de física cuántica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es un amplio universo, pero como todo hay que estudiarlo y hay que buscar. Ya está. ¿Alguna preguntita por ahí? Aquella persona. 5 o 10 minutillos más y terminamos, ¿vale? O sea que... Por allí. Sí. Es que como ha preguntado ya también para que todo el mundo pueda, ¿vale? Es que no te he visto. Va. Bueno, voy a hacer 2 preguntas, una a Pedro, otra a José Luis. Yo como me gusta mucho el tema aparataje y el tema tal, pues voy a por ello, ¿vale? La primera, Pedro, me ha interesado mucho la psicofonía de Belchite. Ajá. De hecho, ¿sabes? Hemos estado hablando de Belchite estos días, ¿no? Entonces, hemos podido ver como una psicofonía muy famosa, como fue la de Carlos Boldanich, tú la has duplicado, o sea, no hay casualidad, ¿no? Se ha repetido el fenómeno, ¿no? A lo que voy, tú personalmente, ¿opinas fenómeno espacio-temporal o impregnación sonora del sitio? Joder. Fede, me alucinas. Bueno, vamos a ver. He de reconocer que no tengo la respuesta. Pero si tuviera que apuntar algo, me inclinaría a pensar que se trata de una ruptura espacio-temporal que conduce a otra dimensión. Si tuviera que pensar algo. Porque desde luego lo que yo grabé, ese picado del avión, y lo que grabó Carlos,
no eran psicofonías. He podido comprobar, por ejemplo, en fábricas abandonadas, grabar sonido de máquina funcionando, o sea, lo que es la fábrica funcionando, ¿no? Es el mismo caso prácticamente, ¿no? Menos espectacular, ¿no? Pero no olvidemos un detalle, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no olvidemos un detalle de los sonidos fantasmales. Porque es posible, como los fenómenos acústicos, o la fantomia, ¿no? Los olores, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente, la percepción de fenómenos olfativos. Pero en sí, el sonido fantasmal, y no es una ni dos, sino muchas las veces que se han detectado incluso ejércitos fantasmas por encima de pueblos y datos reales donde se han reconocido personas enviadas por el propio gobierno donde ha aparecido, que han reconocido a excombatientes muertos en la batalla, pues estando desfilando por en medio de un campo de batalla, cuando ese hecho ha ocurrido años antes. Efectivamente. Entonces, claro, tenemos casos muy impactantes, ¿no? Entonces, me inclino más por pensar que todo este tipo de cosas tiene más que ver con las rupturas espaciotemporales y que por los vericuetos de la cosa inexplicable, que es la física cuántica, no sé, por achacárselo a la física cuántica. No, es una broma. Pero bueno, quizá por cosas inexplicables no sabemos todavía cómo orientarlo. De la misma forma que cuando estuvimos tú y yo grabando psicofonías en el Dolmen del Soto, allá en Huelva, bueno, en Sevilla... Huelva. Bueno, no tuvimos una respuesta. Y no tuvimos una respuesta, ¿por qué? Porque posiblemente estuviera protegido. Personalmente lo opino eso, claro, que el sitio está cerrado, está blindado. Posiblemente estuviera blindado. O posiblemente esa especie de ventana espaciotemporal ya hubiera pasado. ¿Quién sabe? Bueno, muchas gracias, Pedro. La segunda va para José Luis, ¿vale? Ayer en tu magnífica exposición, ¿vale? De aparataje y tal, ¿no? Me sorprendió bastante, pues bueno, es lo que suele utilizar cualquier grupo serio, ¿no? Y tal, ¿no? No hay nada más especial, ¿no? Siendo usted de un grupo mítico, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Y hubo un aparatito, ¿no? Pues bueno, que es el volumétrico, ¿no? Algo tan simple, ¿no? Que es cualquier chico que empieza con esto es lo primero que empieza por facilidad de compra, ¿no? Pero mi pregunta va, hay dos corrientes, digamos, entre comillas, ¿vale? Los grupos de experimentación, ¿no? Yo no hablo de investigación, hablo de experimentación, ¿no? Porque creo que es lo que hacen, ¿no? Lo utilizan algunos, yo personalmente también lo opino, para detectar presencias de un supuesto más allá, ¿vale? Otros, sin embargo, opinan que no, que un espectro fantasma, entre comillas, no tiene volumen, no lo puede detectar, entonces simplemente lo tienen para blindar zona, para acotar zona, para detectar si alguien entra. ¿Cómo lo utilizáis vosotros? Pues mira, nosotros lo utilizamos por si acaso ocurre cualquiera de las dos cosas. Es decir, puede ser que entre algún insecto, animal, y no lo sepa, no sé, es que estés controlando continuamente la situación de ese volumétrico, que también aproveche y ponga una cámara enfocando el volumétrico para que en el momento que salte se pueda apreciar en la imagen lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que ha provocado que salte ese aparato. Es razonable pensar que pues, un espíritu no tiene un soporte físico, masa, volumen, y que no debería de activar. Pero claro, algunas veces saltan, podemos pensar sobre que la causa fuese pues, electrónica o desconocida. No se sabe, es que lo pones por si acaso, porque imagínate que a la misma vez que salta ese volumétrico está acompañado de cualquier otro fenómeno. Entonces es como una manera en la que se aporta más información. Pero recuerda que, curiosamente, en uno de los últimos casos que hemos tenido, que era el fantasma de un profesor en una casa, no el profesor que estamos todos pensando.
porque hemos tenido profesores, tenemos mucha gente de esta. Bien, pues este caso, acuérdate que tú estabas en trance, Aldo, y entonces tú estabas grabando, yo estaba, y en un momento determinado, bueno, era un niño, era el fantasmita de un niño, y ese fantasmita del niño pues estaba buscando pues una ayuda, porque él estaba en su casa, pero como no le veían, no le hacían caso ni nada, y entonces en un momento dado dice el niño: alguien viene por el pasillo, ¿no os acordáis? Y tú tenías el volumétrico puesto en el pasillo. Claro, en la habitación del fondo, ¿te acuerdas? Para eso. Y en el momento en que el fantasmita, por boca de Aldo, dice: ahí viene mi profesor por el pasillo, y salta el volumétrico. Casualidad, nos emocionó mucho, la verdad. Claro. Porque claro, cuando estás haciendo una cosa de estas y ya es causa y efecto, ¿sabes? Pues, pero que al final el volumétrico saltó porque tenía que saltar, o fue esa energía del profesor que el niño nos anunció, que fue el profesor el que luego se lo llevó al otro lado para ayudarle y tal. No lo sabemos. En parapsicología y en investigación, pues eso es lo que lo hace más apasionante. Vamos a ver, si supiéramos las respuestas de todo, pero que cuando, claro, pero cuando tú vas a un sitio y sabes que Aldo contacta con un personaje, y aunque tú no le veas, pero sabes que está ahí, contestando unas preguntas nuestras, oye, es un morbo tremendo, reconocerlo. Es que quiero que lo reconozcan, que no sean tan supercientíficos muchas veces. Totalmente. Porque, hombre, es lo que decías tú, los aparatos, ¿para qué sirven? Porque en parapsicología se avanza mucho eliminando posibilidades. Tienes que eliminar primero con la investigación física, pues que eso pueda ser campos alterados de materiales del suelo, de cosas, vamos a decir, que pueden producir ruidos, que pueden producir comportamientos de sueños, de potenciar proyecciones mentales. Todo ese barrido de aparatos que, aunque parezcan como muy elementales, realmente no son nada sofisticados, pero es lo que tenemos en nuestras manos hoy en día para poder enfrentarte con estos casos, pues José Luis es muy valioso, porque él se encarga de, si hay algo, decirlo, y si no hay nada, también poderlo eliminar, y entonces dar un paso hacia adelante, que es de la investigación psíquica de Paloma y de Aldo. Es decir, que encantaríamos, pues sí. Que hay gente que dice que tiene aparatos que encuentra los fantasmas. Yo me río muchísimo porque, claro, vamos a ver, si no sabemos la composición del fantasma, difícilmente podemos construir un aparato que detecte esa constitución. Por lo tanto, la persona que me dice, como si fuera la gran panacea, oh, y sabes, es que nosotros utilizamos, y te enseñan pues como un bote de tomate, vamos, es decir, aquí entre nosotros, y te dicen que con eso detectan fantasmas. Yo, vamos, me quedo muy asombrada. ¿Qué más quisiera tener un aparato que los detectara, pero con cierto sentido común? No. Hay un planteamiento. Yo hice un estudio sobre la luz de los fantasmas hace muchísimo tiempo. Y, bueno, escribí un artículo, y tú lo sabes, Sol, que, escribí un artículo y di una conferencia que ha sido la conferencia más extraña de mi vida, porque vino más gente que nunca en el Magic, pues 2000 y pico personas, y bueno, hasta los escépticos me aplaudieron, los detractores que estaban ahí en primera línea así, y me aplaudieron, porque realmente fue un poco rara, ¿no? Mezclé un poquito de ciencia y le di. Y digo esto porque es importante. La luz de los fantasmas, según todo lo que yo pude averiguar, está formada por electroluminiscencia. Fui descartando la posibilidad, a mí me gusta mucho descartar, pues soy muy lógico, quizá por mi formación, ¿no? Pero la luz de los fantasmas posiblemente esté compuesta por electroluminiscencia, es decir, la excitación molecular de las últimas capas electrónicas de las moléculas que componen los gases que se encuentran en nuestro entorno. De forma que cuando vemos un fantasma es porque se ha ionizado un campo electromagnético. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sol, evidentemente, lo que ha dicho José Luis. No tenemos un rasero de medida para saber cómo un fantasma o qué es un fantasma. Realmente, no lo tenemos. Pero sí intuimos que evidentemente tiene que crear
una alteración electromagnética. Y es por ello por lo que nosotros disponemos de aparatos que, en cierto modo, detectan esas variaciones mínimas de campos electromagnéticos y posiblemente, y lo hemos detectado una y otra vez en 1000 investigaciones, se producen absorciones electromagnéticas en las baterías, se producen modificaciones incluso en los propios micros, posiblemente interacciones en la materia, porque no olvidemos que todo, absolutamente todo, está compuesto por capas electrónicas, y es muy probable que todo esto pueda ser detectado mediante los aparatos de medida en miligauss que utilizamos como los sensores electromagnéticos o los PIR de infrarrojo pasivo. Bueno, en fin, 1000 cosas. La conclusión, totalmente 100% lo que dice Sol. No sabemos qué es lo que investigamos y necesitamos utilizar aparatos de medida para intentar extraer datos. Y sabes algo, lo bonito es que, como dice Pedro, es que nosotros somos receptores también. Entonces nosotros somos energía, somos electricidad. Y yo creo que lo más bonito de todo esto es que, si te fijas, estamos hablando de aparatos, estamos hablando de sensibilidades, estamos hablando de posibilidades, estamos dando teorías, estamos diciendo que no tenemos respuestas. Pero es que esto es parte de una búsqueda real. No es una superchería, no es me parece que. Es intentar, con lo que las máquinas nos dan, con lo que nuestro tiempo nos da, con lo que la inteligencia y la emoción nos puede dar también, pues ver qué hay más allá. Y eso es lo bueno, ¿no? Y en el fondo no dista mucho del hombre antiguo, que con sus pocos medios pues intentaba encontrar algunas cosas. Y mira tú que muchos hombres, un saborí con una varilla. Entonces nosotros estamos en lo mismo. Y evidentemente la parapsicología va a seguir avanzando y obviamente va a haber muchos más recursos, obviamente toda la capa, aunque el misterio siempre va a existir, pero mucha de la capa folclórica que hay alrededor de todo esto quizás vaya a dar paso a cosas que expliquen realmente de una manera cercana y misteriosa igualmente muchas cosas, y cambiarán los volumétricos, pero probablemente tú con 90 años seguirás haciéndote las mismas preguntas, y eso es genial, ¿no? Bueno, yo creo que es un bonito colofón, ¿no? Como ha dicho Aldo, que sigamos en esa búsqueda, y yo creo que estos 2 días, todos los que hemos estado aquí, hemos iniciado esa búsqueda. Unos la han iniciado, otros hemos continuado, otros nos hemos unido a ese camino, que yo creo que ha sido lo principal, y hemos intentado llevar a todos lo mejor posible este tema, como he dicho, sin respuesta, por mucho que estemos ahí, que eso es lo bonito y lo misterioso también, ¿no? Que para mí uno de los misterios es eso, que lo que sea, lo que esté en ese otro lado, nos haya reunido a todos aquí hoy, lo hablábamos también, ese círculo de esas personas que nos vamos uniendo poco a poco, que nos miramos, que nos conocemos y que decimos, parece que te conozco de toda la vida, ¿no? Yo creo que ese es otro de los misterios que también tenemos que descubrir algún día, ¿no? Cómo es esta unión de todos los que estamos aquí, la accesibilidad tan grande. La gran familia. La gran familia, eso es, la gran familia, y me emociono por eso, por cantidad de gente que estamos ahora mismo como en un vagón, en un barco, rumbo a ese final, que yo creo que llegaremos seguro, que ya, aunque nosotros no lleguemos, pero... no. Pero por lo menos tenemos una cosa importante, que es la vibración y la sintonía. Sí, que eso sí. también puede ser efectos físicos tangibles, quizás, quién sabe, a lo mejor. Yo creo que ha sido un honor tener a estos maestros, a estos invitados, a estos amigos aquí, sin duda alguna, un par de días inolvidables, pero sobre todo gracias a cada uno de vosotros que habéis estado aquí con nosotros y habéis disfrutado también, por eso gracias también a vosotros. Le vamos a dar un pequeño detalle a modo de un mínimo detalle, un recuerdo de que hayan estado por aquí, por lo tanto quiero llamar también a Carmen, la concejala del Ayuntamiento, y bueno, un fortísimo aplauso a ellos también, que están ahí. Muchas gracias.